tardes. En el 18 Brumario, esa obra maravillosa de literatura política, Marx señala que los hombres hacen su propia historia no bajo circunstancias que ellos eligen, sino determinadas por circunstancias que ya existen. Es decir, deben cumplir un papel determinado por la necesidad del momento, de la realidad. Obviamente que deben tener cierta personalidad y ciertas características individuales que les posibilite cumplir mejor el papel determinado por la necesidad. Esto es, no cualquiera puede ocupar ese lugar ni da lo mismo. Los personajes históricos lo son, sobre todo, porque tienen la capacidad de encarnar el rol que la necesidad histórica demanda, nunca al revés. Por esta cuestión, Sergio Massa es candidato a presidente, por esta cuestión, recién ahora tiene alguna chance de ganar. Veamos. Por empezar, entonces, debemos preguntarnos cuál es la necesidad del momento, o dicho de otro modo, cuál es la necesidad del capital en este país, en este espacio de acumulación. Como ya hemos dicho varias veces, Argentina transita un final de ciclo, aquel que comenzó en 2002-2003, y que desde 2012 ingresó en su declive. Ese declive se manifestó en un estancamiento económico que ya lleva 10 años y en el empobrecimiento creciente de la población, en particular de los sectores obreros más desprotegidos, informales, trabajadores con planes sociales, jubilados con la mínima y algunos estatales. Pero ni la caída salarial descomunal ni el piso estructural de la pobreza trepando del 30 al 40% fueron suficientes. La crisis se agravó de todos modos y la necesidad actual demanda desarmar la estructura que construyó el populismo en la etapa expansiva, es decir, iniciar un nuevo ciclo que además incluya las reformas estructurales que se vienen postergando desde 2015. El fracaso de Macri, el proceso de endeudamiento sideral que utilizó para evitar el ajuste de shock y la incapacidad de hacer las reformas, derivaron en la ilusión de que el peronismo, de vuelta en el gobierno, podía dedicar los días felices. Pero como siempre decimos, la realidad está ordenada por condicionamientos que exceden la voluntad política. De ahí que el gobierno de Alberto y Cristina debió continuar el camino de Macri, es decir, el del ajuste gradual, el de la caída salarial, el del endeudamiento, aunque cada vez en pesos, el del crecimiento de la pobreza. De ahí también que fracasaran de la misma forma que lo hizo Mauricio Macri. El fin de ciclo, la necesidad del capital, se impone por sobre cualquier tipo de voluntad política o medida gubernamental. Por este motivo, como dijimos unas columnas atrás, Cristina no es candidata, porque sabe que no puede hacer magia, porque sabe que lo que hay que hacer es desarmar lo que ella misma armó. La necesidad del momento actual del capital, entonces, es la de profundizar el ajuste, que en forma concreta implica suba de tarifas, recorte fiscal, desvaluación para licuar salarios e intereses de la deuda en pesos y, como dijimos, las reformas laboral, previsional y tributaria. Esto es, la misma necesidad que debía encarnar Macri y que fracasó. Una conclusión de aquel fracaso es que para llevar adelante aquel programa antiobrero es necesario un amplio acuerdo político, de ahí que la necesidad del momento requiera un candidato moderado, capaz de ponerse por encima de la grieta entre Cristina y Macri. De ahí que ninguno de los dos pudo ser candidato. De ahí que la futura presidencia se dirimirá entre Larreta y Massa. Que Larreta por su lado comprende bien la época que le toca actuar y la necesidad, lo prueba que se haya enfrentado primero a Macri y segundo que haya buscado una alianza con el peronismo federal, porque sabe que precisa de, según sus propias palabras, un 70% de apoyo político para llevar adelante las reformas. Pero aquí Massa tiene una amplia ventaja, en tanto él mismo es peronista. Y por lo tanto, ese respaldo que necesita Larreta, él ya lo tiene. Massa tiene apoyo territorial gracias a la relación con los gobernadores y los intendentes del conurbano bonaerense, tiene apoyo de las organizaciones sociales, acá por más que Grabois se haga el ofendido, sus candidatos integran la misma lista de diputados que Massa, además cuenta con el apoyo de los sindicatos peronistas, tiene buenas relaciones con China, apoyo de Estados Unidos, respaldo del FMI y por supuesto apoyo del capital local. Y además, claro, tiene capacidad política para hacer lo que el capital necesita, lo cual significa que es el candidato ideal.
pero no porque sea hombre del establishment o de la embajada. Tampoco porque, como dicen algunos, sea el candidato del fondo. Massa, como buen peronista, es quien más chance tiene de cumplir el papel que el capital nacional necesita. Por eso es el candidato del capital, porque el peronismo, como decimos siempre, es lo que el capital necesita que sea. Para comunicarte con la caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.